informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Senabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas, boletín número 13.027-11, con urgencia calificada de suma. Queda para tabla y precisamente pasamos a ese tema, que está en segundo lugar, y para ello le voy a ofrecer la palabra al presidente de la Comisión de Salud, senador Rabindranath Quintero, pero antes, señor secretario. ¿Relación? Gracias, señor presidente. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Senabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas, correspondiente al boletín número 13.027-11. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho y la calificó de suma. Esta iniciativa de ley tiene por objeto reducir el costo final de los medicamentos, para lo cual modifica las funciones de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Senabast, a fin de permitirle intermediar productos farmacéuticos e insumos a farmacias, almacenes farmacéuticos privados y establecimientos de salud sin fines de lucro en las hipótesis que el texto señala. La Comisión de Salud, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Sala en su oportunidad, discutió este proyecto en general y en particular, aprobándolo con las enmiendas y votaciones que se consignan en su informe, y propone a la Sala finalmente proceder del mismo modo. Asimismo, la Comisión deja constancia que el proyecto está conformado por 2 artículos permanentes y 1 transitorio, y que no contiene normas que exijan un quórum especial de aprobación ni se relaciona con la organización o atribución de los tribunales. Cabe señalar que se ha solicitado votación separada respecto de la frase final del encabezamiento del inciso primero del artículo 70 bis, contenido en el artículo primero del proyecto de ley, norma que será votada en su oportunidad. Es todo, señor presidente. Bien, señor secretario, muchas gracias. Yo nuevamente reitero a quienes están en las tribunas que nos permitan continuar con el orden de la tabla. Hay otro proyecto en votación y, por lo tanto, guardar silencio es fundamental para que los señores senadores, señoras senadoras, puedan escuchar la relación que se está haciendo el proyecto y ahora el informe que viene a continuación, para lo cual le ofrezco la palabra al senador Quintero, presidente de la Comisión de Salud. Ruego a quienes están en las tribunas, por favor, guardar silencio. Por favor. Reitero, quienes están en la tribuna, guardar silencio. Estamos en otro proyecto de ley y necesitamos las condiciones para aquello. Senador Quinteros. Gracias, presidente. La Comisión de Salud del Senado vio en general y en particular este proyecto. La idea central es que las farmacias podrán intermediar los medicamentos e insumos con Senabast. De esta manera, las personas podrán comprar estos medicamentos a un precio que será fijado por la autoridad en farmacias, almacenes farmacéuticos y en otros establecimientos autorizados, en este último caso sin fines de lucro. Existirá un precio máximo de venta. Respecto de estos medicamentos, las farmacias estarán obligadas a respetar un precio máximo que corresponde al costo de adquisición más un monto que será determinado por la Senabast. Esto con el fin de garantizar que el beneficio del menor precio vaya a las personas y al mismo tiempo permita subsistir a las farmacias que operen bajo este sistema, en especial a aquellas más pequeñas de barrios o independientes. También podrán adquirir a la Senabast otros establecimientos, así como las farmacias, los establecimientos autorizados para la venta de medicamentos y que no tengan fines de lucro, podrán adquirir los productos de la Senabast para venderlos a menores costos a sus beneficiarios. Se garantiza la disponibilidad de los medicamentos. Con el fin que esta ley no se preste para abusos o publicidad engañosa, todos los establecimientos que intermedien con Senabast se obligan a mantener en stock estos medicamentos. Quienes participen de esta ley estarán obligados a ofrecer primero el medicamento adquirido a la Senabast y de esta manera evitar que las farmacias ofrezcan a las personas un medicamento de mayor valor.
Además, se entrega la facultad a Senavat de importar medicamentos directamente. Asimismo, se hacen las adecuaciones en materia de ley de compras para que Senavat pueda operar en el mercado externo. La fiscalización de este proyecto de ley estará entregada al ISP con multas. Multa mínima de 250 UTM a quien infrinja las normas sobre petitorio mínimo. Multa mínima de 500 UTM a quien infrinja las normas de fijación de precios. La entrada en vigencia será sucesiva según el establecimiento que se trate. A 90 días después de firmada esta ley, para las farmacias o almacenes farmacéuticos que sean el único expendio de medicamentos en una determinada localidad o que sean calificadas como empresas de menor tamaño, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20.416. 12 meses después, para las farmacias pequeñas pertenecientes a cadenas regionales o macrozonales que excedan lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20.416. Y 24 meses después, para establecimientos sin fines de lucro y el resto de las farmacias. Eso es lo que puedo informar, presidente, y pido a la sala que sea votado favorablemente en general y en particular. He dicho. Muchas gracias. Senador Quinteros, ¿me han pedido abrir la votación? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Ya, muy bien. Vamos a abrir la votación respecto de la general y particular, que es la votación más importante, porque hay una petición de votación separada que ha hecho el senador Girardi. Voy a ofrecer la palabra al ministro y abrimos la votación las dos cosas al mismo tiempo. Saludo a las honorables senadoras y senadores presentes. Este es un instrumento legal, una ley extraordinariamente importante para lograr bajar el precio de los medicamentos a los usuarios al entregarle a Senabast progresivamente la potencia de intermediar medicamentos y establecer un mecanismo para fijar un precio máximo de venta de estos medicamentos así intermediados. Este proyecto fue discutido ampliamente en la Comisión de Salud y en la Cámara de Diputados, aprobado por unanimidad en aquella instancia, y en la tramitación en la Comisión de Salud del Senado en general y en particular ha recibido también una votación prácticamente unánime muy favorable. La indicación separada a la que se ha referido el señor secretario, que está en el artículo 70 bis, tiene que ver con la siguiente, que es corregir un error en la redacción. El artículo 70 bis dice que la central podrá ejercer las funciones señaladas en la letra A del artículo 70 respecto a farmacias, almacenes farmacéuticos y establecimientos de salud sin fines de lucro. Estamos hablando, por ejemplo, una farmacia que funciona en la Corporación Nacional del Cáncer, por poner ejemplo, de aquellos a que se refiere el artículo 21 del Código Sanitario. Lo que se propone es suprimir en la votación separada, y nosotros como Ejecutivo estamos completamente de acuerdo con ello, lo que sigue a continuación del Código Sanitario, que es cuando exista una diferencia sustancial entre el precio en que el medicamento se vende en Chile y el precio de referencia externo equivalente según lo establecido en el reglamento. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque si ex ante se determina que el precio que existe en el mercado internacional para este medicamento no difiere del precio nacional, se le quita a Senabast el gran poder que tiene de concentrar demanda e intermediar y lograr con ello precios incluso menores a los que estarían en la referencia internacional. Y en ese sentido nos parece que esta parte de esta indicación de alguna manera disminuye la potencialidad de generar este beneficio de la intermediación de Senabast para farmacias pequeñas, farmacias comunales, centros de salud y todos los que hoy día no puede, en el imperio de la ley vigente, intermediar Senabast. Asimismo, nos parece que las sanciones que se establecen son suficientemente disuasivas como para que efectivamente costumbres, prácticas como no tener el petitorio mínimo disponible para todos los ciudadanos y peor todavía,
dolosamente subir el precio que Senabast ha fijado para un medicamento de llegada al público son, insisto, suficientemente convincentes, duros, como para que esas conductas realmente se prevengan. Y en ese sentido, solicitamos, por su intermedio, presidente, a que ojalá el Senado vea en este producto, en esta ley, insisto, un avance sustantivo en algo tan sensible para la ciudadanía como es la reducción del precio o del gasto de bolsillo en medicamentos, y estamos convencidos que esta ley va en el sentido correcto y va a lograr esa reducción que la ciudadanía reclama. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro Mangrich. Me ha pedido un punto de reglamento el senador Víctor Pérez. Gracias, presidente. Soy muy breve para que la sala autorice un plazo de indicación hasta las 15 horas del proyecto que está asignado en el boletín 13090. Necesitamos solo plazo hasta las 15 horas para presentar indicaciones. Sí, sí. Para dar hasta las 17 horas piden acá, ¿sí? ¿No hay problema? 13 horas. Sí, La petición es hasta las 15 horas. Hasta las 15 16. horas. Ahora hasta las 16. Bien, 16. Tiene la palabra senador Girardi. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente este proyecto va en la dirección correcta. Nosotros acaba de salir un informe que nosotros mismos como comisión solicitamos a la Fiscalía Nacional Económica, que señala que en Chile tenemos un mercado que es absolutamente poco transparente, como una información asimétrica, que tiene aspectos de concentración monopólica e integración vertical, y que finalmente tiene como consecuencia que trata los medicamentos que deberían ser un bien público, que son parte de la estrategia de salud, los trata como un bien privado y con precios que están muy por sobre los precios estándares internacionales, y que además representa a Chile uno de los países que tiene más alto gasto del bolsillo. Yo creo que hay un consenso muy transversal político y en la sociedad respecto a la necesidad de avanzar. ¿Por qué es interesante esto? Porque complementa la ley de fármacos 2, que yo creo que nos va a ayudar a resolver en parte estos problemas, dado que transforma la Senabast justamente en un poder de compra. Hoy día, lamentablemente, la Senabast ni siquiera intermedia la compra que hacen todos los hospitales, ni siquiera las compras que hace los medicamentos que tienen cobertura auge. Y es muy importante que eso sea así, porque podemos hacer que para el Estado de Chile sea más barato comprar medicamentos, o más bien, con los mismos recursos podamos tener mayores coberturas. Pero lo que se está haciendo hoy día es intentar que no solamente el Estado pueda ampliar sus coberturas teniendo medicamentos más baratos, sino que garantizar accesibilidad para todos los chilenos y chilenas, justamente interviniendo en este mercado y transparentando este mercado. ¿De qué manera? Estableciendo que Senabast le puede vender hoy día a cadenas, le puede vender a pequeñas farmacias y a otros peticionarios que estén acreditados para hacerlo, ya sean distintos ámbitos de instituciones, pero con lo que podríamos decir una fijación de precios. A mí me parece interesante el precedente que es posible fijar precios en un bien público como son los medicamentos. Y esto es muy importante que se haga, dado que la Senabast va a traspasar precios que son evidentemente precios que son parte de una negociación global con los laboratorios, va a traspasar estos menores precios a las cadenas, a las farmacias más pequeñas, y ellos van a tener que establecer una fijación de precios para que no existan márgenes que sean abusivos. Pero, ¿por qué me parece interesante esto? Porque lo que tenemos que avanzar, de acuerdo al último acuerdo que hicimos con el Gobierno y con el Ejecutivo, y particularmente con el Ministerio de Hacienda, es hacer una metamorfosis de la Senabast, es avanzar a transformar la Senabast en una suerte de Amazon público, que sería un gran distribuidor, una gran plataforma distribuidora de medicamentos, y la idea que se estableció en ese acuerdo es que cada ciudadano, cada chileno, cada paciente, a través de una receta electrónica, pueda solicitar a la Senabast sus medicamentos, y que a través de un sistema logístico siglo XXI, un sistema de distribución que sea eficiente, que sea barato, las personas puedan recibir sus medicamentos en sus casas.
Yo creo que eso sería una verdadera revolución, que nos ayudara a que muchas personas que hoy día no tienen acceso a medicamentos de manera expedita, tanto en el sistema público y en el sistema privado por los altos precios, puedan de manera expedita, como señalado, a través de una plataforma, recibir sus medicamentos en su casa en un plazo breve, y si es un plazo urgente podrá ser en alguna hora, o si son medicamentos de crónico podrá ser en algunas decenas de horas. Pero a mí me parece muy importante que se esté avanzando en esa dirección, que se está avanzando en garantizar derechos, pero también garantizar dignidad, garantizar oportunidad en la recepción de los medicamentos, garantizar calidad de medicamentos, que eso se va a ver en la ley de fármacos 2, es decir, que tengamos medicamentos que tengan bioequivalencia y sobre todo garantizar mejores precios y que los chilenos no sigan teniendo que sobrepagar medicamentos que en todas partes del mundo valen mucho más barato que acá. Así que yo, presidente, solo valorar esta iniciativa, creo que va en el sentido correcto, y esta iniciativa se da en el marco de una política más global que tiene que ver también con la ley de fármacos 2, y donde tenemos que, así como en esta ley, construir un gran acuerdo para poder aprobar esa ley de fármacos 2 y que vaya en beneficio de toda la comunidad, de los hospitales públicos, de las instituciones privadas, pero sobre todo de las pacientes y los pacientes. He dicho, presidente. Muchas gracias, senador Girardi. Tiene la palabra el senador Francisco Chaguán. Señor presidente, honorable sala, este es uno de los proyectos de ley, yo diría, emblemático, y fue también parte del acuerdo de agenda social que suscribimos justamente para poder sacar adelante la ley de presupuesto. Que la Central de Abastecimiento, Nacional de Abastecimiento, pueda vender tanto a las farmacias como también a los almacenes farmacéuticos dentro de las 50 comunas en las cuales hoy día no tenemos farmacias, como también ser capaz de poder generar una venta a los establecimientos sin fines de lucro, nos parece que es un adelanto relevante. Y lo que establece justamente es que se faculta para que la Sanavas intermedie dentro de un plazo escalonado, primero a las farmacias o almacenes farmacéuticos que sean calificados como empresas de menor tamaño, según la ley 20.416, dentro de los 12 meses siguientes de promulgada, para incluir a las farmacias pequeñas, de las cadenas regionales o macrozonales, y antes de los 24 meses de promulgación se incorporarán a todas las farmacias. Este fue un tema que fue abordado por la Comisión, debido a que la idea era evitar que hubiera un problema de constitucionalidad del proyecto, y por lo mismo se incluyó a todas las farmacias para los efectos de evitar aquello. Pero sí, se establecieron sanciones. Sanciones si es que las farmacias no tenían todo el petitorio, primero, con una multa que va desde los 500 UTM, como también aquellas que infringieran las normas de precios máximos de medicamentos, y donde hubo un acuerdo finalmente de la Comisión para establecer una sanción que fuera rigurosa, pero que en definitiva fuera complementada con la ley de fármacos 2 que ya comenzamos a ver en la Comisión de Salud. En ese contexto nos parece que esto es sustantivo, porque estamos abandonando nuestra trinchera ideológica para los efectos de poder señalar que los medicamentos son un bien público en los cuales se establece la posibilidad de regular precios, lo que es un avance, yo diría, radical. Si uno hubiese pensado esta situación hace 2, 3, 4 años atrás, esto no habría sido posible ni siquiera imaginar, donde hay un acuerdo sustantivo y donde hay un proyecto que está encabezado por el propio Ejecutivo en esta dirección. Y también dar cumplimiento a una de las demandas ciudadanas contempladas en la nueva agenda social, que es parte también de este esfuerzo sustantivo. Asegurar también el acceso del medicamento a todas las personas, aprovisionándose a través de Senavas a las comunas que no cuenten solo con una farmacia o almacén farmacéutico, y dotar al ISP de las herramientas y facultades de fiscalización, donde claramente esta norma tendrá toda la eficacia respectiva. Por supuesto que esto lo que logra, lo que busca, es disminuir el precio de los medicamentos. También aprovisionar las zonas alejadas, las poco pobladas o en las comunas donde no existe competencia. Por supuesto, no discriminar, y por eso se incorporaron todas y cada una de las farmacias en forma gradual, y la regulación de precios de los medicamentos mediante la regulación de un máximo en los casos de intermediación de Senavas. También la fiscalización por parte de la autoridad sanitaria. Un tema, yo diría, relevante
que también va a ser abordada dentro de este acuerdo que suscribimos, es que en definitiva Senabás, y eso es parte de lo que abordaremos en la ley de fármacos 2 seguramente, es que en definitiva los ciudadanos, los pacientes, las asociaciones de enfermos puedan también adquirir directamente de Senabás. Y habrá que fortalecer en ese sentido la actual estructura de la Central Nacional de Abastecimiento para que ello ocurra. Yo diría que uno de los temas también que pudimos contemplar, y es parte de la solicitud que ha hecho el Ministerio de Salud para la votación separada, es que cuando exista una diferencia sustancial entre el precio que se da en Chile y el precio externo de referencia, podamos efectivamente votarlo separadamente para los efectos de no disminuir las facultades que pueda tener la Senabás para incluso tener precios de los medicamentos más económicos del estándar o el promedio en el extranjero. No me cabe la menor duda que este es un avance sustantivo. Hemos trabajado, yo diría unánimemente, los senadores de la Comisión de Salud, y no me cabe la menor duda que esta va a ser una muy buena noticia para todos y cada uno de los chilenos, en términos de que vamos a tener precios más asequibles para los chilenos de los medicamentos, y donde la Senabás va a adquirir un rol importante de intermediación en un mercado de los medicamentos donde no se ha apreciado con toda la fuerza de que los medicamentos son un bien público del cual tenemos que velar y el acceso tenemos que garantizar. Gracias, senador Chaguán. Senadora Carolina Coich. Gracias, presidente. Yo creo que si hay algo que es claro hoy día en Chile es que aquellas áreas que tienen que ver con el bienestar de las personas no se las podemos dejar al mercado. Y yo me alegro hoy día de estar discutiendo este proyecto, que es una parte pequeña de las modificaciones que tenemos que hacer en el tema de medicamentos, pero que va en esa línea. Cuando hablamos del medicamento, no es el mercado de los celulares, de los zapatos o de otros bienes que se transan de acuerdo a oferta y demanda. Tiene que ver con algo que es básico para la salud de las personas. El medicamento es parte de la atención de salud. Si una persona va al médico y no puede adquirir el medicamento, habitualmente no se sana. Y en nuestro país, 1/3 de las personas dejan su tratamiento porque no pueden pagar el medicamento. Frente a esto tenemos prácticas abusivas, que hoy día las refleja en un informe de la Fiscalía Nacional Económica, y que de alguna manera queremos abordar en una primera parte, en una pequeña etapa con este proyecto. Hay cosas que yo creo que vale la pena volver a mencionar. ¿Cómo dejamos que el mercado se meta en estos temas? Hoy día Transbank le cobra una comisión mayor a las farmacias por el pago con tarjetas. Mayor, un 60% mayor que a un supermercado. ¿Quién paga esa diferencia? La paga el enfermo, la paga la persona que tiene que comprar el medicamento. Y lo dejamos hacer porque no se podía cambiar. Hoy día se demuestra que hay cosas que sí se pueden cambiar, es más, que se tienen que cambiar. Y aquí el Estado cumple su rol, y eso es lo que hacemos con este proyecto, fortalecer a la Senabás para la intermediación de los medicamentos, para que agregue el poder de compra y con eso tener precios que sean mejores. Recordar que, de acuerdo al informe de la Fiscalía Nacional Económica, las grandes cadenas de farmacia que concentran probablemente más del 70% de las ventas de los medicamentos en el sector privado, compran a los laboratorios un 70% más caro de lo que hace la Senabás. ¿Por qué? Porque no tienen ningún incentivo. No es que no puedan intermediar, porque son volúmenes importantes los que venden, pero no hacen ningún esfuerzo. Porque hoy día lo tienen garantizado, la gente finalmente lo paga. Y paga además el medicamento de marca, que es el más caro, el que receta muchas veces el médico, donde hay otras cosas que son escandalosas, $200 millones al año para promover marcas por parte de los laboratorios. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién paga eso? Lo paga el enfermo, nuevamente. Lo pagan 3 de cada 4 personas que gastan más de 50.000 pesos mensuales en medicamentos, y muchos de ellos adultos mayores. Entonces, lo que hacemos aquí es permitir que Senabás intermedie a las farmacias. Tuvimos una discusión, ya se ha señalado si se incorporaban aquí las farmacias de cadena, y dijimos, ok, si quieren tener el sello de intermediación de Senabás, que de paso
vale la pena recalcar, es voluntario, aquí no se obliga. Así que esperemos que lo hagan, pero con condiciones. Primero, fijación del precio. No queremos que la ventaja de la intermediación sea a favor de utilidades de las farmacias. No, que sea a favor de un precio que se fija y que beneficia a la persona, que beneficia al paciente, al enfermo. Y lo segundo es que tengan que tener el petitorio mínimo. O sea, esto no se trata de un solo medicamento, poner el sello de Senabas, atraer con eso, con un buen marketing, que lo saben hacer también a las personas, y finalmente no cumplir con el objetivo, que es cómo avanzamos nosotros a que efectivamente el precio de intermediación y de venta de un medicamento sea un precio justo. Señalar además que hay una implementación gradual y que a mí me parece que es importante porque a la par de lo que estamos haciendo hoy día, dotando de estas atribuciones a la Senabas y permitiendo la intermediación en el caso de la farmacia, nosotros vamos a discutir y con mucha celeridad el proyecto de ley de fármacos 2, que lleva casi 5 años en este Parlamento. Nos comprometimos hoy día con el presidente de la Comisión, con el senador Quintero, a que lo podamos despachar, al menos del Senado, en enero. Porque ahí lo que hacemos es revisar sanciones, lo que hacemos es establecer normas de fijación y regulación de precios mucho más fuertes. Lo que hacemos es efectivamente avanzar a que el medicamento no sea un bien que se mueve por la oferta y demanda, por las leyes frías del mercado, sino que sea parte, que avancemos a que sea parte de la atención de salud y por lo tanto que el Estado cumpla con su rol regulador y que evitemos los abusos que hoy día pagan las personas enfermas. Por eso, con gusto, aprobamos este. Gracias, senadora Goich. Senador Sandoval, don David. Muchas gracias, presidente. Sin duda que estamos con un proyecto de significativo impacto social, toda vez que, según las informaciones que disponemos hoy en día, por ejemplo, la SEP en enero recién pasado, no más de este año, hizo una senda publicación donde señalaba que el 38% del gasto promedio de bolsillo se realizaba en Chile precisamente en medicamentos. El gasto promedio de un hogar es de 25.834 para un hogar promedio. Eso significa que en promedio las personas en Chile gastan 9.871 pesos en medicamentos. La prevalencia en el uso de los medicamentos es altísima, el 57,7%. Dentro de ella, a propósito de los problemas que tenemos con género, la población femenina, esta se eleva al 68,2%. ¿Y para qué decir de los adultos mayores? El 89,4% tiene gastos en materia del impacto que tienen los medicamentos en los adultos mayores. En promedio ellos gastan alrededor de 70.000 pesos en medicamentos. Por eso la significación de este proyecto, del cual creo que hay que hacerse parte, aquí se hizo mención por su intermedio del senador Girardi, del estudio que se realizó en la Fiscalía Nacional Económica. Pero la Fiscalía Nacional Económica hizo una mención todavía mucho más dramática, de un gasto de 200 millones de dólares que gastaban los laboratorios por la famosa canela. ¿Qué es lo que es la canela en el mundo de los médicos? Es la parte de la comisión que los laboratorios le pagan a los médicos para que los médicos receten estos tipos de medicamentos. En el fondo, meterse al bolsillo de las personas más humildes. ¿Y qué es lo que es la canela? Para que la gente lo entienda con claridad, porque en esta tendencia que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, de utilizar las palabras, es la vulgar comisión. La vulgar comisión que le pagan los laboratorios a profesionales médicos que, incumpliendo, ¿no es cierto?, su firma del Código de Ética, realizan, ¿no es cierto?, a través de esta acción, la recomendación de este tipo de productos. Y voy a dar un valor aquí. La quetiapina, 100 miligramos, precio de mercado, de remedio de marca, 68.140 pesos. 68.140 pesos. El precio bioequivalente intermediado por Senabas, ¿sabe cuánto sale? 1.081 pesos. O sea, 1.081 a 68.000 pesos. Esa es la diferencia. Por eso cuando hablamos de canela, para que la gente sepa exactamente, es la comisión. Los laboratorios le pagan a algunos de estos médicos, ¿no es cierto?, que no cumplen con su código de ética, cursos en el exterior, seminarios, diplomados, incluso aún más, se señalaba en el mismo informe, viajes familiares. ¿Y a costilla de quién?
de las pobres familias chilenas, ¿no es cierto?, los más vulnerables que en definitiva a consecuencia de esto han tenido que pagar esta condición. Por eso este proyecto, que curiosa resulta extraño, que nace en un contexto de un gobierno de derecha, lo que apunta es precisamente a revertir una situación absolutamente irregular en el tema de los medicamentos. Es curioso, hoy día, en este gobierno, que va a tener un enorme impacto por lo que va a significar la reducción de los precios, en haberse hecho cargo de una realidad que afectaba directamente, ¿no es cierto?, a las familias más modestas de nuestro país. 70.000 pesos en promedio los adultos mayores, 50.000 pesos en promedio las familias en nuestro país gastan en medicamentos y muchas veces gastando en valores de medicamentos que perfectamente podrían haber salido no una, sino que 10, 50, 80 y hasta 90 veces más barato, como el precio que les daba acá. Mire la torvastatina, 54.590 pesos el valor del producto de marca, 54.590 pesos. El valor equivalente intermediado por Senavat, 2.474 pesos. Saquen la diferencia, de 2.400 a 54.000. Por eso este proyecto, sin duda que se hace parte de una realidad interesante, compleja. Esperamos que la ley de fármacos 2 todavía avance mucho más, que castiguemos con toda la fuerza lo que significa la colusión de las farmacias y otros tantos abusos que se producen en este contexto. Esto va en la dirección correcta, va directamente a beneficiar a las familias, al usuario, a la comunidad, fundamentalmente haciéndole un gran impacto en lo que significa el costo mensual en gastos en medicamentos a su familia. Creo que también esto, presidente, es una potente señal para la conducta ética de los profesionales médicos respecto de este particular, que es bueno que se tenga en tema. Aquí se ha puesto en debate también este aspecto y es bueno tenerlo presente porque en definitiva se han estado metiendo injustamente en el bolsillo de la gente más vulnerable. Vamos a votar absolutamente a favor, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Sandoval. Senadora Luz Évez Pérez. Bien. La representa el senador Sandoval. Muy bien. Senador Quintero, también lo representa el senador Sandoval. Senador Quintero. Gracias, presidente. Queda una votación todavía. En la consulta municipal realizada hace unos días, la ciudadanía ha ratificado que la salud pública es una de sus primeras prioridades, junto con la reforma previsional, los ingresos y la educación. Por lo tanto, cualquier agenda social que se proponga debe considerar una reforma de salud, pero de verdad, que parta de la base de que la salud es un derecho que debe ser asegurado constitucionalmente y no como ocurre hoy, en que solo se garantiza la libertad de elección. Una reforma que permita al país contar con un sistema nacional de cobertura universal que incluya prevención, atención hospitalaria, medicamentos, basado en una red pública que asegure calidad y oportunidad en las prestaciones. Una reforma de este tipo constituye en sí misma un pacto social, pues es el país el que decide asegurar la salud de todos los chilenos, independientemente de sus ingresos, de edad, sexo o condición de salud, y supone, desde ya, un incremento importante del gasto público en salud. El Gobierno, el Estado, debe asumir de una vez por todas el objetivo de construir este gran acuerdo nacional. Hasta ahora ha ofrecido paliativos y soluciones puntuales. Ante las listas de espera, se ha propuesto un seguro catastrófico que prioriza las soluciones privadas. Ante los abusos y discriminaciones de las ISAPRES, sin perjuicio de revivir un proyecto de su primer periodo, ahora se está planteando soluciones administrativas que en realidad son meros acuerdos entre el ente regulador y las instituciones reguladas, lo que puede constituir un peligroso precedente. Ante los abusos en el precio de los medicamentos, se impulsó un convenio de descuentos con una cadena de farmacia para los usuarios de FONASA. En esta oportunidad, a través de este proyecto, posibilita que Senavat pueda intermediar en la venta de fármacos con farmacias independientes y de cadena, de manera de traspasarle los precios más bajos que obtiene en sus compras masivas. Siempre estaré disponible, como la bancada, para medidas que vayan a solucionar problemas de la gente. Pero las soluciones definitivas no se lograrán reiterando las políticas que hoy la ciudadanía rechaza. Más subsidios, más descuentos, más deducibles y menos Estado. El presente proyecto tiene aspectos muy positivos. Fortalece el rol de una institución pública como Senavat, que algunos plantearon prescindibles en su momento. Establece fijación de precios para los medicamentos, que este servicio intermedie, lo que se consideraba una herejía hasta hace poco. Pero no nos engañemos,
No es una solución definitiva el alto precio de los medicamentos y a las distorsiones que existen en este mercado, de acuerdo a lo que ha planteado la propia Fiscalía Nacional Económica en un reciente estudio. No lo es, porque se depende en última instancia de la voluntad de las farmacias, en especial de las cadenas, para implementar este nuevo sistema. Debe ser el sistema de salud el que otorgue cobertura a los medicamentos como parte de la atención, tal como ocurre en GES y en la ley Ricarte Soto. Pero este mecanismo debe alcanzar al conjunto de las prestaciones. En el debate en particular de este proyecto, no ha sido indiferente el papel que puedan jugar las farmacias de cadena. Son conocidas sus prácticas abusivas y atentatorias a la libre competencia, pero ha primado en nosotros la intención de traspasar beneficios de precios al mayor número de pacientes. Eso sí, con ciertas condiciones. Si desean incorporarse a este sistema, las farmacias deberán solicitar y mantener el pepitorio mínimo de medicamentos, que es el listado que elabora el Instituto de Salud Pública, y dispensarlo de manera preferente. De esta manera se evitarán abusos o publicidad engañosa. Por ejemplo, si se publicita que se vendan productos de Senavat, pero una vez solicitado no hay posibilidad de esto. Asimismo, hemos aumentado las sanciones, las que en todo caso se elevan aún más en el proyecto de Fármaco 2 que estamos analizando en la Comisión de Salud en tercer trámite. Necesitamos una salud para todos los chilenos. No bastan mejoras cosméticas al sistema. Este debe ser el objeto de una profunda revisión, partiendo de la base que la salud es un derecho y que es el Estado el principal llamado a asegurarlo. Por ello debemos avanzar hacia un sistema de salud universal que proteja a las personas y que otorguen coberturas financieras que terminen con los bingos y completadas para financiar sus atenciones, y a la vez que permita participar a seguros y prestadores privados bajo las reglas de la seguridad social y no bajo la óptica del mercado. Un sistema universal, solidario y eficiente que es responsabilidad del Estado. Ese es nuestro desafío y hacia allá seguiremos apuntando. Gracias, presidente. Gracias, senador Quinteros. Finalmente te inscrita en esta votación la senadora Jimena Rincón. Gracias, presidente. Creo que, tal como lo ha dicho el senador Quinteros y los otros senadores que son parte de la Comisión de Salud, este es un proyecto importante, es un paso en este tema, pero no puedo dejar de señalar que el que sea facultativo, tal como lo señala el artículo primero del proyecto de ley, el que las farmacias, almacenes farmacéuticos, establecimientos de salud sin fines de lucro puedan solicitar a la central de los productos sanitarios que sean necesarios para el adecuado abastecimiento y atención de la población y que sea facultativo, hace que quienes no lo soliciten, quienes no suscriban convenios, quienes no estén dentro de esta norma, porque es facultativa, van a poder seguir vendiendo sin la fijación de los rangos de precios que hará este Consejo. Y lo digo porque uno de los temas que reclama la ciudadanía es el alto costo de los medicamentos. Lo han señalado los senadores que han hecho uso de la palabra antes que yo, y creo que es importante de señalar. Aquí se habilita a la Cenabás, se avanza en una normativa importante, pero no hay obligación de hacerlo. Y ello obviamente deja la puerta abierta para que no se impacte necesariamente en el costo de vida de las personas, más aún cuando este es uno de los principales componentes en nuestros adultos mayores. Cuando revisaba el artículo 70 cuarter de esta normativa, se señala la obligación de que existan estos precios respecto de los artículos 94 y 101 del Código Sanitario, y dice: estos medicamentos deberán ser dispensados, pedidos o vendidos de manera preferente al público. Y ahí nuevamente un tema que hemos discutido y presentamos, de hecho, una moción parlamentaria en ese sentido. No hay obligación de vender preferentemente ni tampoco de tener en stock los medicamentos genéricos para la población. Por lo tanto, al final del día no estamos terminando con un impacto real para la población desde el punto de vista de la obligación de las farmacias. Yo creo que este es un avance, es un paso importante,
pero debiéramos, y espero, tal como lo decía el senador Rabindranath Quintero, avancemos en Fármaco 2, y creo que lo ha dicho también la senadora Goich, de manera más decidida en esta materia para responder a la demanda ciudadana. Voy a respaldar este proyecto, pero creo que es tímido desde el punto de vista de los objetivos que debiéramos perseguir. Gracias, presidente. Muchas gracias. Señor secretario, terminada la primera votación general y particular. Gracias, señor presidente. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? El senador Monte está viendo la votación. Senador Monte. Presidente, quiero inhabilitarme porque tengo un pariente que está vinculado a esta industria. Muy bien, se deja constancia. Termina la votación. Resultado de la votación respecto de esta primera votación en general y en particular, por la afirmativa 35, por la negativa 0, abstenciones 2, pareos 0. Se declara, por consiguiente, aprobado el proyecto en todas aquellas normas que no han sido objeto de petición de votación separada, a lo cual pasamos a continuación. Gracias, señor presidente. En esta segunda votación, lo que corresponde votar por separado, conforme a la solicitud que se ha dado cuenta, es la frase final del artículo 70 bis, que se encuentra en la página 2 del comparado, consistente en la siguiente expresión. Cuando exista una diferencia sustancial entre el precio en que el medicamento se vende en Chile y el precio de referencia externo equivalente, según lo establecido en el reglamento. Se vota sí o por la afirmativa para mantener esta frase. Es el artículo 70 bis, parte final, la expresión contenida en la parte final del inciso primero, y por la negativa para efecto de eliminar la expresión ya señalada. Está en el página 1 y 2 del comparado. Sí. Lo que corresponde votar por separado es la expresión contenida en la parte final del inciso primero del artículo 70 bis, que está en la página 2 del comparado, que consiste en la siguiente expresión. Cuando existe una diferencia sustancial entre el precio en que el medicamento se vende en Chile y el precio de referencia externo equivalente, según lo establecido en el reglamento. Corresponde votar por la afirmativa o sí para mantener la expresión ya indicada, o bien por la negativa o no a efecto de eliminarla. Es todo, señor presidente. Bien, en votación. Si le parece, al revés. ¿Habría acuerdo en aprobar a la inversa con la misma votación? Claro, el problema es que no están los mismos senadores que necesariamente que estuvieron. No, en votación. En votación. Lo que ha explicado el secretario, 2 veces. Le ofrezco la palabra al senador Girardi, que es el autor de la indicación que vamos a votar a continuación. No, esta es una petición del Ejecutivo que nosotros compartimos. ¿A qué se debe? Que lo que se está estableciendo son establecer precios promedio a nivel internacional respecto a que sean un referente para la Cenabás. Pero, por ejemplo, si el precio promedio es X, la Cenabás podría comprar más bajo que el precio promedio porque va a establecer una licitación mayorista. Entonces significa no generar esa rigidez que esté obligada a comprar el precio promedio, sino que pueda, a través de una licitación, ir por debajo del precio promedio. Señor secretario, entonces quienes están votando No, hay que votar que no, a favor Es por mantenerla. es por mantenerla. ¿Hay que no? Para eliminar No, ese pedazo. eliminar. Vota que sí, Coloma. Bien, terminada la votación. Gracias, señor presidente. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto?
sí es para mantener, no para rechazar y eliminar la expresión. No para eliminar. Bien, parece que está más o menos claro. Termina la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, a efecto de mantener la expresión indicada, 0 votos. Por la negativa, a efecto de eliminar la expresión contenida en la norma señalada, 30 votos. Abstenciones 3, pareos 0. Por lo tanto, se elimina la norma de la expresión del artículo 70 bis, que ha sido referida por el señor secretario. Bien. ¿Usted quiere seguir interviniendo, senador Quinteros? Aprobado lo demás, claro, despachado. En general y particular, por supuesto. La primera votación en general y particular. Tengo inscrito al senador Chaguán acá, no. Senador Arboe, no. Senador Girardi, tampoco. Senador Quintero, bien. Por el senador Arboe. Solo quiero plantear una duda. Lo que pasa es que, a ver, yo no participé en la discusión de este proyecto de ley. Por favor, silencio. Yo no participé en la discusión de este proyecto de ley, solo un punto de duda, digamos, porque lo que se está eliminando es la frase final del artículo 70 bis, que se refiere a las facultades establecidas en la letra A del artículo 70. O sea, en definitiva, no se van a poder aplicar esas facultades del artículo 70, letra A, en el caso de que exista una diferencia sustancial entre el precio en que el medicamento se vende en Chile y el precio de referencia externo. O sea, en estricto rigor, se le está quitando esa facultad a la CENAVAS cuando un medicamento es ostensiblemente más barato en el extranjero que en Chile. Esa es mi pregunta, porque no participé en esa discusión, pero se acaba de hacer una votación al respecto. Muy oportuna la pregunta y por eso nos hemos levantado la sesión, para aclarar cualquier duda y corregir si hay algo que corregir. Le ofrezco la palabra al señor ministro o al senador Chaguán. Ambos quieren aclarar. ¿Ah? Senador Chaguán y luego el ministro. Presidente, simplemente es para entregar mayores facultades a la CENAVAS. Lo que establece la frase es una limitante, porque la Central Nacional de Abastecimiento podría incluso tener la posibilidad de negociar mejores precios que el estándar o el precio promedio internacional. Y lo que estamos haciendo en virtud de eliminar esta limitante de la facultad que tiene la Central Nacional de Abastecimiento es que, en definitiva, podría lograr incluso precios mejores que el promedio de venta en el extranjero de dichos fármacos. Por tanto, eso es perfectamente posible. De hecho, Chile tiene posibilidad de acceder a fondos o a venta de medicamentos que están en la OPS o en otros mecanismos que podría efectivamente lograr mejores precios que incluso el estándar o el promedio internacional. Bien, señor ministro. Muy claro, yo creo que, senador Arboe, yo creo que con la explicación que dio el senador Chaguán, quedamos ahí sentados.